Dios, puedo en ti confiar, tú eres la verdad, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante, tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar. Cuando un vendaval azota mi barca sin piedad, no temo naufragar, puedo en ti confiar. Es que mi barquilla segura en tus manos siempre está. Si tú eres mi capitán, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante, tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar. Cuando me abandonan y me encuentro en soledad, siento que tú estás conmigo, puedo en ti confiar. Y en la noche oscura yo no temo tropezar, porque guías mi camino, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante, tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar. Cuando me rodean el temor y la ansiedad, pongo sobre ti mis cargas, puedo en ti confiar. Cuando el enemigo me busca y me trata de matar, tú eres mi escudo y mi amigo, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante, tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante, tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar, puedo en ti confiar, puedo en ti confiar. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende en qué momento ustedes ponen atención a este video.
Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo. Y pues antes de continuar nuestra consideración de Colosenses, la epístola en la que estamos ahora, quiero recordarles y hacerles una invitación atenta y amable para algunas de nuestras actividades. Por ejemplo, el viernes 3 de junio a las 8 de la noche vamos a tener una reunión social. Esto es algo que tenemos cada primer viernes del mes. Cada primer viernes del mes. Y en esta ocasión, ese viernes caerá en la fecha 3 de junio a las 8 de la noche. Vengan a convivir con nosotros. Y después, los días sábado, a las 5 de la tarde, tenemos una reunión para adolescentes con nuestro querido Lalo Quintero. Y ahí tienen algunas fotografías. Creo que estas fotos las vimos también la ocasión pasada, pero ellos se reúnen cada sábado a las 5 de la tarde. Y luego las reuniones de los domingos, ahí tenemos gente enseñando a los niños, y la próxima ocasión les prometo, no les prometo, si es posible, vamos a poner alguna fotografía de otras maestras. La hermana Alejandra Contreras, la hermana Amelia Camacho, no son las únicas, hay otras, pero pues no puedo yo andar tomando fotos, ¿verdad? Hermanas maestras, tomen fotos y súbanlas al WhatsApp. Y de ahí es de donde yo las tomo y entonces ya las usamos aquí. Y luego el día domingo tenemos 2 servicios. Por la mañana a las 10 de la mañana y luego a mediodía a las 12 del mediodía tenemos el segundo servicio. Es la misma predicación, es la misma enseñanza, el mismo programa, nada más la gente viene al primer turno, se van y luego vienen los del segundo turno. Y quiero aprovechar aquí para mencionarles que en el mes de julio, los días 9 y 10, anótenlo, 9 y 10 de julio, vamos a tener nuestro aniversario, pues el aniversario de nuestra iglesia. Y va a estar con nosotros el hermano Larry Walker. Entonces, ojalá que les sea posible acompañarnos. 9 y 10 de julio. La celebración y todo va a ser el día 9, sábado 9. Y el día 10, pues van a ser los servicios normales, pero la celebración va a ser el día anterior, sábado 9. Y sigan orando también por nuestro encuentro misionero. Será presencial, solo con una aclaración. En esta ocasión no estamos facilitando el hospedaje para nadie, ¿sí? Si ustedes vienen, van a ser bienvenidos. Sí les garantizamos, con la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, almuerzo, comida y cena. Eso sí pueden tener, si vienen, almuerzo, comida y cena, pero el hospedaje no. Entonces, lo que iban a gastar en la comida, en la cena, pagan un buen hotel o algo así, ¿verdad? Entonces, esto será en el mes de agosto, del día 2 al 7 de agosto, de martes a domingo. Y ahora, otro pequeño anuncio es, estamos activando nuestros grupos pequeños. Y si no tienes uno, búscalo e intégrate allí. Y ahora vamos a orar. Dios, gracias por esta ocasión, gracias por esta palabra tuya. Úsala en la vida de la gente. Habla a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu como solo tú sabes hacerlo. Y que tú recibas de todo lo que hacemos y de todo lo que decimos, que tú recibas la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hemos aprendido aquí en este pasaje de Colosenses? En Colosenses 1:13 se nos enseña que el Padre nos ha trasladado del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Ahora, en el capítulo 1 dijimos que en el reino de Dios el Señor Jesucristo debe tener la preeminencia. Algunas cosas que consideramos cuando estuvimos en ese capítulo 1 fue cómo entraron los colosenses
al reino de Dios? Bueno, el Evangelio les llegó por la predicación de Epafras. Epafras era de la ciudad de Colosas, era un gentil, un hombre prominente de esa ciudad de Colosas, y él fue el que les llevó el Evangelio. ¿Y cómo puedes tú entrar al reino de Dios? En la plática que Jesús tuvo con Nicodemo, el Señor enseñó con mucha claridad que se necesita nacer de nuevo para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios. Y ahora, ¿qué estamos aprendiendo en este libro de Colosenses? Les dije en el capítulo 1 que el Señor debe tener la preeminencia. ¿Por qué? ¿Por qué debe tener la preeminencia? Bueno, porque Él es el primogénito, dice en el 1:15. Él es el primogénito de toda creación. O sea, Él es el más importante que cualquier cosa creada. En el 1:16 dice que Él es el creador de todo. Por eso debe tener la preeminencia. En el 1:17 dijimos que porque Él es antes de todas las cosas. O sea, Él siempre ha existido. Jesús tiene una preexistencia eterna. También en el 1:17 dice que Él es el sustentador de todas las cosas. O sea, Él es como la fuerza de gravedad, como el magnetismo que mantiene todas las cosas unidas y en perfecto equilibrio. En el verso 18, siempre del capítulo 1, dice que Él es la cabeza del cuerpo, o sea, Él es la autoridad, Él es el fundador, Él es el jefe, Él es el patrón, Él es el dueño de la iglesia. El mismo verso 18 dice que Él es el principio, o sea, Él es el origen. Pedro no fue el primer papa, Jesús es el fundador, la cabeza, y sigue siendo y lo será. Y también en el verso 18 dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Esto significa que Él resucitó de sí mismo. En Juan capítulo 10, Él dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y también Él resucitó para jamás volver a morir. En el capítulo 2 de este libro de Colosenses, dijimos que en el reino de Dios, el Señor Jesús es todo lo que necesitamos. Dice en el capítulo 2, versículos 1 al 3, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Necesitas conocimiento? ¿Necesitas sabiduría? Hay que buscar en Cristo. Hay que buscar en su palabra. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Y para qué necesitamos esa sabiduría? Bueno, en el libro de Colosenses se nos advierte acerca del engaño, de manera que es para que nadie te engañe. La Biblia nos dice que estamos completos en Él, y los que engañan siempre quieren decir que algo nos hace falta, y no es así, de ninguna manera. Y les daba aquí 3 ejemplos. La Biblia habla de 3 grupos de personas. Allá en 1 Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, hablándole a los gentiles, en Daniel 5:27 dice que les falta. Hablándole a los judíos, en Marcos 10:21, dice que les falta. Pero hablándole a la iglesia, en Colosenses 2:10, dice que estamos completos en Él. Esto es lo que hemos aprendido en este pasaje de Colosenses. Ahora, ¿por qué decimos que el Señor Jesús debe ser nuestro estilo de vida? La ocasión anterior, les dije en los capítulos 3 y 4, vamos a aprender que el Señor debe ser nuestro estilo de vida. Él debe ser la preeminencia, Él es todo lo que necesitamos, Él debe ser nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Aquí en los primeros versículos de Colosenses capítulo 3 se nos dice que Él es nuestra vida. Él es nuestra vida, es nuestro todo. En Él vivimos, nos movemos y somos, le dijo Pablo a la gente de Atenas. Vamos a ver qué dice aquí. Colosenses capítulo 3, los primeros 4 versículos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto,
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Noten las primeras palabritas de este verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Cristo es nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestro todo. Él debe ser nuestro estilo de vida. Debemos vivir como Él vivió. Ahora, haciendo un contraste aquí mismo en Colosenses, ¿cómo era antes nuestro estilo de vida? Miren lo que dice en el verso 5. Haced morir pues lo terrenal, el estilo de vida antiguo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Así era nuestro estilo de vida. Versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia. O sea, tal vez ya no nos emborrachamos, dicen los cristianos más santos, ¿verdad? Tal vez ya no nos emborrachamos, ya no usamos drogas, pero ¿cómo andamos con la ira? El enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Así era el antiguo estilo de vida. En el reino de Dios, en el nuevo estilo de vida, las cosas deben ser diferentes. ¿Cómo debe ser ahora nuestro estilo de vida en la cultura del reino? Nuestro estilo de vida reflejará o no la cultura del reino. Con mi manera de vivir puedo reflejar la cultura del reino, con mi manera de vivir puedo negar la cultura del reino, echar por tierra la cultura del reino. Por ejemplo, en la cultura del reino, la mentira no tiene lugar. La mentira no tiene lugar. Miren cómo dice el verso 9. Estamos en Colosenses capítulo 3. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya, no cabe la mentira en tu casa. No cabe la mentira en tu trabajo. El fraude, el engaño, en tu escuela, en el barrio, en la colonia. No mintáis los unos a los otros. En la cultura del reino hay una nueva posición social. Una nueva posición social. No, la cultura del reino no se divide en ricos y pobres. La nueva posición social es la imagen de Cristo en nuestro ser. Miren cómo dice en el versículo 10. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En la cultura del reino, la imagen que vale, la imagen que cuenta, es la imagen de Cristo. Y este es un proceso que Dios está haciendo en nuestro ser cada día, cada día. Versículo 11, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre. En la cultura del reino, no importa si tú eres judío o gentil. En la cultura del reino no importa eso. No importa si tú eres culto o ignorante. No importa si tú eres pobre o rico. Termina diciendo, sino que Cristo es el todo en todos. Así es la cultura del reino. En la cultura del reino
hay una nueva moda de vestir. Nueva imagen, la imagen de Cristo. Nueva moda de vestir. Miren cómo dice el verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esta nueva cultura es para ser vivida en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu barrio, en tu colonia. Que la gente vea que perteneces al reino de Dios, que estás viviendo y desarrollando una nueva cultura. Versículo 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y luego vamos al verso 14. Dice, bueno, el verso 13 termina diciendo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y cómo nos perdonó? Sin condiciones. Sin condiciones. Cuando llegaron sus discípulos y dijeron, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que me ofenda? ¿7? Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y rápido empezaron a hacer cuentas, a ver, enero, febrero, marzo, y Jesús está hablando de 70 veces 7 en un día. En un día. 7 por 7, 49. 490 veces tiene que ofenderte una persona en un día. Y las mismas 490 veces deberás perdonar al que te ofende en un día. El día tiene 24 horas. Cada hora tiene 60 segundos, no estamos despiertos las 24 horas, nadie te podrá ofender 490 veces. Es la cultura del reino. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, el amor es lo que nos mantiene perfectamente unidos. Es el vínculo perfecto. Gracias a Dios por las personas que después de la pandemia están regresando a la iglesia. Porque el amor es el vínculo perfecto. En el reino hay un nuevo y mejor elemento para controlar las emociones. En la cultura del reino hay un nuevo y mejor elemento para controlar las emociones. Dice el verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne. Ya no es que tu ira gobierne, que tu amor gobierne, que tus lágrimas gobiernen, que tus emociones gobiernen. No. Ahora, no se nos quitan las emociones. Dios no nos ha quitado las emociones. Es un regalo de Dios, pero debe ser controlado por su paz. Así enseña la Biblia. En la cultura del reino, la cultura se caracteriza por la llenura del Espíritu Santo. Ahora aquí tenemos que hacer un pequeño ejercicio de comparar la Escritura con la Escritura para ver qué implica en Colosenses capítulo 3, verso 16, la llenura del Espíritu. Primero leamos Efesios. Efesios capítulo 5, versos 18, 19 y 20. No hubo espacio ahí para poner el nombre del libro y el capítulo, pero ya se los estoy diciendo. Esto que vamos a leer es Efesios capítulo 5, versos 18, 19 y 20. Noten lo que dice. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿De qué está hablando? De la llenura del Espíritu. Verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Esto quiero que lo noten. Lo marqué allí, no sé cómo se ve en su pantalla. A veces los píxeles se muestran diferentes.
salmos, himnos y cánticos espirituales. Pretendí poner un color anaranjado para que resalte, pero a ver cómo se ve con ustedes. Pero noten, salmos, himnos y cánticos espirituales como resultado de la llenura del Espíritu. Esto no significa que si yo canto estoy lleno del Espíritu, pero si estoy lleno del Espíritu, voy a tener salmos para Dios, voy a tener himnos para Dios y voy a tener cánticos espirituales para Dios. Sigo leyendo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otro resultado muy práctico de la llenura del Espíritu es la gratitud. La gratitud hacia Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Salmos, himnos y cánticos espirituales y gratitud. Dos resultados prácticos de la llenura del Espíritu. Esto no significa que si doy gracias estoy lleno del Espíritu. Hay mucha gente muy agradecida que no tiene nada que ver con Dios. Pero si estoy lleno del Espíritu, no voy a olvidar la gratitud. Ahora, veamos cómo lo dice Colosenses. Dice Colosenses 3:16 y 17. Primero el 16 aquí. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Un momento, antes de darle vuelta a la página. La palabra de Cristo more en abundancia. El pasaje que leímos en Efesios habla de el Espíritu Santo que more en abundancia, ser llenos del Espíritu. Colosenses 3:16 habla de la palabra, ser llenos de la palabra, que la palabra more en abundancia. ¿Cuál fue el resultado en Efesios? Salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es el resultado aquí de la llenura de la palabra? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Falta un resultado, ¿se acuerdan? La gratitud. Bueno, leamos el verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Salmos, himnos, cánticos espirituales y gratitud. En Efesios se ve como resultado de la llenura, en Colosenses se ve como resultado, la llenura del Espíritu, y en Colosenses se ve como resultado de la llenura de la palabra. ¿Cómo ser lleno del Espíritu? Llénate de la palabra. Llénate de la palabra de Dios. Ahí un ejemplo más de la importancia de empaparnos de la bendita palabra de Dios. Ahora, la cultura del reino abarca todos los aspectos de nuestra vida. Todos los aspectos de nuestra vida. La cultura del reino. Por ejemplo, debe reflejarse en el hogar. Ahí con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, etc. Miren lo que dice, y vamos a leer aquí en Colosenses capítulo 3, versos 18 al 21. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora, las Escrituras señalan que la sujeción tiene el propósito de protección. Dios puso al varón, al esposo en el hogar, para proteger el hogar, para proteger a la esposa. Así enseña la Biblia. Hay que leer más la Escritura. Entonces, la responsabilidad del hombre en la casa es proveer, proteger. Versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora al marido le dice que debe amar. Y no te quedes con el sentimiento. Decláralo. Ahí sí que decláralo. Dile a tu esposa que la amas.
díselo. Dale gracias por los alimentos cada vez que te da de comer. Y cualquier cosa, dile que la amas. Amad a vuestras mujeres. Y termina diciendo, y no seáis ásperos con ellas. Es interesante señalar algunos sinónimos de ser ásperos. Implica ser toscos. No seas tosco. Implica ser cínicos, irónicos, antipáticos, bruscos, rudos, salvajes, difíciles, intratables, agrios, crueles, violentos, ingratos, etcétera, etcétera. Áspero significa que carece de suavidad y de tacto en el trato con los demás, en este caso, con tu esposa. ¿Qué es lo que Dios dice? Ama a tu mujer y no seas áspero con ella. Eso es parte de la cultura del reino. ¿No lo estás haciendo? Andas muy lejos del desfile. Andas a muchas cuadras del reino de Dios. La cultura del reino debe reflejarse en el hogar. Dice el verso 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Tú como hijo quieres agradar al Señor, obedece a tus padres. Esto agrada al Señor. Y esto debiera ser una razón más que suficiente. Verso 21. Padres, la cultura del reino debe reflejarse en el hogar. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y otra vez, la palabra exasperar significa provocar gran irritación o enfado. Exasperar lleva la idea de irritar una parte dolorida o delicada. Implica también enfurecer o dar motivo para que alguien se enoje gravemente. ¿Y qué dice Dios? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Probablemente tú has exasperado a tus hijos y por esa razón no están en la iglesia contigo. Por esa razón tú vienes solo a la iglesia, solo el esposo, la esposa, solo juntos la pareja. Pero ¿dónde están tus hijos? Si me lo hubieran dicho a tiempo, no, Dios lo ha dicho desde siempre. Tiene 2000 años este pasaje. Alguien nos quiere engañar, acuérdense, por medio de palabras persuasivas. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, la cultura del reino debe reflejarse también en tus relaciones laborales. Dice el verso 22, siervos. Ahora, nosotros no tenemos la cultura de esclavos y amos, que era muy común en el tiempo de Pablo. Yo sé que existe la esclavitud y la trata de personas en la actualidad, pero no es algo muy visible. Sin embargo, dice, siervos, o sea, trabajadores, obedeced en todo a vuestros amos terrenales y en este caso a vuestros patrones. No sirviendo al ojo, o sea, no trabajes solo cuando te están viendo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. La cultura del reino debe reflejarse en tus relaciones laborales. Tu trabajo tiene el propósito de glorificar a Dios. Tu campo de trabajo, tu área, la empresa donde estás, la oficina, lo que sea, ese es tu campo misionero. Ahí tú debes brillar para Dios, anunciar su palabra, siempre que sea posible. Tu desempeño en la empresa debes hacerlo como para el Señor, dice el verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Y miren lo que dice el verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Por qué trabaja una persona tantos años? Bueno, por los beneficios
seguro social, prestaciones, aguinaldos, vacaciones pagadas y al final, pues, el monto de la jubilación, que ojalá que sea bueno. Y no hay nada de malo en eso. Pero hay otra recompensa que dará el Señor. Porque eres parte del reino. Fuiste trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y aquí dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas para Dios. Ahora, en el reino de Dios, tú también tienes un amo en los cielos. Ahora, aquí se le habla a los patrones. La cultura del reino debe reflejarse en tus relaciones laborales. Miren cómo dice el 4.1. Amos, o sea, patrones. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, con los trabajadores, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Si recuerdan, hemos leído, hemos aprendido que el reino de Dios consiste en justicia, rectitud, honestidad. Y por eso aquí dice, amos, haced lo que es justo y recto, sabiendo que tienes un amo en los cielos. Tú has entrado en el reino de Dios por haber nacido de nuevo. Ahora tú tienes un patrón. Si tú eres patrón, recuerda que tú tienes un patrón. Y como tú trates a tus trabajadores, así te va a tratar tu patrón, el Señor Jesucristo. La cultura del reino debe reflejarse en tu relación con Dios. La cultura del reino debe reflejarse en tu relación con Dios. Miren lo que dice aquí en el capítulo 4, versículos 2 al 4. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Perseverad en la oración. La oración es una parte importante en la cultura del reino. En la cultura del reino. Velando en ella con acción de gracias. Ahora, qué interesante que dice perseverar. El sentido de perseverar se puede ver en Romanos 12:12, donde dice, constantes en la oración. El pasaje dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y esta palabra constante es la misma que se tradujo como perseverar acá en Colosenses. Se trata del mismo compromiso que hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 6, versículo 4, cuando dijeron, nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Persistiremos, perseveraremos. Es la misma palabra que se tradujo en Colosenses como perseverar en la oración. Y en cada caso se puede ver que la oración fue diseñada por Dios para realizarse en comunidad. En comunidad. Ahí en Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Perseveraban unánimes. No, yo aquí me quedo en mi casa y aquí oro. Qué bueno que oras en tu casa. Debes hacerlo. Pero Dios espera también que dediques una parte de tu tiempo para la comunidad de fe. Si no, ¿por qué el Señor inventó la iglesia? La iglesia tiene su origen en Jesucristo. El Señor hubiera dejado instrucciones muy claras diciendo, señores, no se preocupen por congregarse en ningún lugar. Cada quien en su casa, con que me amen, me conozcan y con eso vivan felices. No. Noten qué hacían aquí en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Y eso representaba un peligro para sus vidas.
porque fácilmente eran tiempos peligrosos, podían llegar ahí los romanos y llevarlos presos. Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todo esto hablando de unidad. Y aquí en Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4, tenemos el ejemplo de una oración misional. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, y para que lo manifieste como debo hablar. Siempre es válido pedir por las cosas materiales que necesitamos. Siempre. Yo puedo orar diciendo, Señor, dame una camisa, dame un carro, dame unos zapatos. Está bien, no hay problema. Pero aquí tenemos un ejemplo de una oración misional. ¿Cuáles son los asuntos que Pablo está pidiendo? Asuntos misionales. Que el Señor nos abra puerta para la palabra. Que podamos dar a conocer el misterio de Cristo. Por ese misterio estoy preso, decía Pablo. Que pueda manifestarlo como debo hablar. Otra cosa muy importante es que la cultura del reino debe reflejarse en tu relación con los no creyentes, en tu relación con el mundo. Miren cómo dice el verso 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Qué interesante. O sea, la gente no puede ver el reino de Dios si no han nacido de nuevo. No pueden ver, no pueden entrar en el reino de Dios. Pero sí verán el uso que le demos al tiempo. Eso sí lo verán. Y aquí se nos dice que debemos redimir el tiempo, que debemos usarlo de la mejor manera. Dice el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y hermanos, les propongo que no se trata de nuestra manera personal o particular de hablar. Cuando dice que la palabra siempre sea sazonada con gracia, obviamente se está refiriendo a la palabra de Dios. La gente que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. No han entrado al reino de Dios, pero sí podrán ver el uso que le damos a las palabras de Dios. Nuestro ejemplo máximo por excelencia, en Lucas 4:22, dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Jesús estaba lleno de la palabra. Y lleno del Espíritu, obviamente. De manera que siempre salían de su boca palabras de gracia. Ahora, no se trata de ganar debates. No se trata de argumentar de la mejor manera. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Las palabras de la Biblia, las palabras de la Escritura, que llegan a nuestra mente y a nuestro corazón, deben ser usadas para la necesaria edificación y para dar gracia a los oyentes. De manera que en la cultura del reino debe reflejarse en tu relación con los no creyentes. La cultura del reino debe reflejarse en tu ministerio. ¿Recuerdan qué dijimos de ministerio que hemos dicho? Biblia y gente. Y lo primero que quiero recordarles aquí es que el ministerio jamás se hace de manera solitaria. Por eso les invito a venir al templo, para que oremos juntos, para que hagamos la obra del Señor juntos,
Nunca se hace en solitario. El éxito siempre dependerá del equipo que te rodea y o del grupo pequeño que tienes. Obviamente todo depende de Dios, pero el equipo que te rodea. ¿Cómo eran los colaboradores de Pablo? ¿Cómo era su grupo pequeño? No vamos a leer todo, pero quiero darles algunos ejemplos. Vamos a empezar con el versículo 7. Estamos ya en el capítulo 4, versículo 7. ¿Qué pensaba Pablo de Tíquico? La ocasión anterior o una ocasión, creo que al terminar Romanos, entramos para ver la lista de contactos de Pablo. Y aquí tenemos otra pequeña lista. Verso 7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. ¿Qué pensaba de él? Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte nuestros corazones. Verso 9. Con Onésimo. ¿Qué pensaba Pablo de Onésimo? Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Pablo había conocido a Onésimo en la cárcel. Onésimo se había fugado de su casa, él era un esclavo. ¿Saben de quién? Él era esclavo de Filemón. Les dije desde la ocasión pasada que dos hombres prominentes recibieron el evangelio, creyeron en Jesucristo de la ciudad de Colosas. Uno era Epafras y el otro era Filemón. Onésimo había sido esclavo de Filemón, pero huyó. No debió hacerlo, ese es un delito, era un delito. Probablemente también robó, porque cuando Pablo le escribe su famosa carta a Filemón, le dice, si algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pago. Pero ahora Onésimo es un amado hermano, es un fiel ministro. Y fue a quien Pablo usó para llevar la carta para su amo Filemón. Dice en el versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Me detengo allí. Aristarco. ¿Qué experiencias compartieron juntos Pablo y Aristarco? Aristarco se menciona juntamente con otro colaborador de Pablo llamado Gayo durante el alboroto que hubo en la ciudad de Éfeso. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 29, lo leen en su casa. Aristarco también aparece en el viaje misionero que Pablo hizo desde Éfeso hacia Troas. Se menciona en Hechos 24. Y se vuelve a mencionar acompañando a Pablo en la terrible tormenta durante su viaje a Roma. Allá en capítulo 27, versículo 2 del mismo libro de los Hechos. Ahora, ¿qué dice la segunda parte de este versículo 10? Leo todo. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Aquí en la iglesia yo les he contado la historia de Marcos. Hemos tenido toda una hora, o creo que fueron 2 ocasiones, 2 horas, algo así, para hablar un poquito acerca de Marcos, el sobrino de Bernabé. Acompañó a Marcos, a Pablo y a Bernabé en el primer viaje, pero se regresó, era un muchacho muy inmaduro, etcétera, etcétera, pero ahora ya creció físicamente y ya maduró espiritualmente. En 2 Timoteo 4:11, lo ven en su casa, Pablo dice que ahora Marcos le es útil. Versículo 11, regresando aquí a Colosenses 4, verso 11. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. O sea, Marcos era judío y Jesús también era judío. Y Pablo dice, estos dos son los únicos judíos que me ayudan en el reino de Dios. Los únicos de la circuncisión. ¿Quién era este Jesús llamado justo? Es interesante que es el mismo nombre de nuestro Señor Jesús. En hebreo recibe el nombre de Josué. Josué en hebreo, Jesús en griego. Pero también se le menciona justo.
porque es un judío. Y este nombre justo indica que es alguien que obedece la ley. Era un creyente judío. Pues Jesús, juntamente con Marco, eran los únicos judíos ayudando a Pablo, los únicos de la circuncisión, como él les menciona. Ahora, verso 12 y 13. Os saluda Epafras, ya dijimos, él era el pastor de la iglesia en Colosas. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en mis oraciones. Ahora, hermanos, hay mucho que decir en cuanto a la oración. Y la primera cosa que quiero decir es que un servidor, Elías López, yo no soy un buen ejemplo de oración. Oro, sí oro, pero no sé si decir que no tengo el don, no se requiere un don. Pero un buen ejemplo de oración en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es este muchacho, Epafras. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. Epafras era un gentil, no era judío, era gentil, prominente de la ciudad de Colosas, fue el fundador de la iglesia y podríamos llamarlo con toda propiedad un guerrero de oración. Nos gusta la palabra guerrero de oración, guerrera de oración, y nunca oran esas personas, pero así les decimos. Con toda propiedad, así se le puede llamar a Epafras. Y además era un líder con gran solicitud. El mismo versículo, ahora el versículo 14, menciona a Lucas. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas también era un gentil, y además su profesión era la de ser médico. Dios le usó para escribir 2 grandes libros del Nuevo Testamento, el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Ahora es interesante saber que Pablo jamás le pidió que renunciara a su profesión como médico, sino que Dios le usó precisamente con esa profesión. Y sirvió a Pablo muchas veces con su profesión como médico. El último que quiero mencionar, el último que hoy quiero mencionar es Demas. Dice el versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Filemón 1:24 señala a Demas como colaborador de Pablo. Colaborador, al igual que cualquier otro. Así era Demas. Sin embargo, ¿por qué era colaborador? Bueno, para ser colaborador de Pablo tenía que ser creyente en Jesucristo, obviamente. Alguien que ha nacido de nuevo. Y tenía que ser diligente, ser solícito como lo era Epafras. Entonces, todas estas eran características de Demas. Tenía dones, tenía talentos que Dios le había dado y estaba dispuesto a servir. Siempre estuvo dispuesto a servir. Pero 2 Timoteo 4, versículos 9 y 10, dice que Demas abandonó a Pablo. De repente así, lo abandonó. Déjenme les leo el pasaje. 2 Timoteo 4, 9 y 10. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, pero Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Déjenme les digo lo que yo creo. No dejó de servir, no dejó de ministrar, simplemente quiso hacerlo a su manera. A su manera. No necesito a Pablo, no necesito a nadie del equipo de Pablo. Pero lo que sí dice es que lo desamparó a Pablo amando este mundo. Al comparar la Escritura con la Escritura, podemos tener una idea bíblica de lo que sucedió en la vida de Demas. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17,
define las cosas de este mundo como carnalidad, materialismo y orgullo. Carnalidad, materialismo y orgullo. Se los leo. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo. ¿Qué hizo Demas? Amó este mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Deseos de la carne, carnalidad. Deseos de los ojos, materialismo. Vanagloria de la vida, orgullo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas fueron las cosas por las cuales Demas abandonó a Pablo. No hay más comentarios. ¿Qué hemos aprendido hoy? Colosenses 3 y 4 nos enseñan que el Señor Jesús debe ser nuestro estilo de vida. Colosenses 3:4 dice que Cristo es nuestra vida. Por lo tanto, debemos vivir por Él, debemos vivir como Él, debemos vivir para Él. Pablo le dijo a los atenienses, en Él vivimos y nos movemos y somos. Él debe ser nuestro estilo de vida. La cultura del reino abarca todos los aspectos de nuestra vida. La cultura del reino debe reflejarse en nuestro hogar. La cultura del reino debe reflejarse en nuestras relaciones laborales. La cultura del reino debe reflejarse en nuestra relación con Dios, la oración. La cultura del reino debe reflejarse en nuestra relación con los no creyentes, dice ahí, para con los de afuera. Y la cultura del reino debe reflejarse en nuestro ministerio, en tu equipo de colaboradores, en tu grupo pequeño. Nunca se hace el ministerio en solitario. Nunca una sola persona, siempre rodeado de un equipo, de 2, de 3 personas, de 5, de 10, las que sean, pero siempre de un equipo. Esto hemos aprendido en esta epístola a los Colosenses. Júntate con tu familia. ¿Cuántas de estas características de la cultura del reino ya estás viviendo? ¿Cuántas te faltan? Y no son todas, hay más. Hay muchas más, pero esto resume lo esencial. Ora por esta iglesia, ora por un servidor, ora por los que se están levantando en sus grupos pequeños. Que Dios bendiga sus vidas en esta semana. Hasta la próxima.